W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos, a todas en este día lunes. Qué bendición. Gracias a Dios por la vida, por la salud y por la oportunidad de estar en comunicación unos con otros. Estamos transmitiendo desde W Radio 97.7 FM. Vamos a escucharnos. Qué bueno que ya están aquí nuestros invitados y quiero presentarles al licenciado Francisco Villarreal. Bienvenido a la mesa de Contrapeso. Bien. Gracias, licenciado. De nueva cuenta conerte aquí. Es un deleite. Licenciado Julio Alvarado, ¿cómo está? Sí, gusto en saludarlo. Buenas tardes, un placer estar de nueva cuenta el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Agradecer también a todos los que nos ven y nos escuchan, nos ven también, claro, y nos que escuchan. Sí. Saludo con afecto también a mis compañeros en la mesa, al maestro Francisco Villarreal, al maestro Jorge. Buenas tardes. Sí, un claro. Fin de semana muy agitado en el tema político. Exacto. Jorge Miguel, ¿cómo estás? A tus órdenes, mi querida Sandra. Gracias a Dios, bien. Sí, bien, bienvenido. Sobreviviendo ante las vicisitudes de que nos toca vivir cotidianamente. Ok, pues bienvenidos todos, aplauso para todos. Gracias por estar acá en la mesa de Contrapeso. Siempre es un deleite tener a personas como ustedes tan preparadas, tan entregadas desde luego a sus funciones, a su trabajo, a lo que les ha encomendado la sociedad, porque ustedes lo han decidido desde luego, ¿no? Claro. Y voy a empezar directamente contigo, amigo Francisco. No sé cómo andes, yo sé que muy bien. Correteado, vamos a hablar unos minutitos, si les parece, para que tengamos dos rondas. Ahorita nos va a alcanzar únicamente para una, pero de 1 minuto cada quien, ¿les parece? Adelante. Ok, entonces simplemente decirte, estimado Francisco, licenciado, pues ¿cómo viste la visita de la presidenta Claudia el fin de semana pasado, viernes? Pues ¿Okay? Una pasarela únicamente, Ajá. porque creo que el resultado o lo que se ve o lo que se debió haber visto con su visita hubiese estado a la vista de todo, ¿no? Ajá. Desafortunadamente no fue lo esperado. Obviamente una visita de un ejecutivo federal como es la presidenta o el presidente en su momento, Sí. Pues obviamente viene a generar esperanza, viene a generar expectativas positivas, pero desafortunadamente no las hay. Ajá. No las hay. Hubo ocultación de información. Sí. Hubo situaciones en Tacuichamona, en otras entidades. Y eso como que se guardó y los cuerpos más de 24 horas allá para que no saliera a la luz pública. Yo creo que es una cortina de humo, más que nada lo que viene ese relumbrón al hacer ese anuncio que toda la sociedad sinaloense esperamos con ansias que nos traiga buenas propuestas y buenas expectativas de paz que la necesitamos. Y lo único bueno que le podemos aplaudir es que anunció una mesa de seguridad cada 15 días. Eso significa que las cosas no están bien aquí en seguridad. Ok, bueno, interesante tu punto. ¿Qué dice el licenciado Julio sobre este tema? Hace 10, 12 años aproximadamente en Sinaloa esperábamos a los presidentes en turno que siempre venían a inaugurar obras, por supuesto, pero siempre traían algo bajo el brazo, siempre anunciaban otros beneficios para el Estado. Hoy no ocurre así. Nos enteramos de lo que ya sabemos. No trajo nada para Sinaloa, no trajo nada en la sustancia la visita de la presidenta para Sinaloa y no dijo más que cosas que ya sabemos, que se iba a reunir el gabinete de seguridad. Ya vinieron y se reunieron aquí. Es decir, no hay nada en la sustancia, en la visita de la presidenta en Sinaloa que no conozcamos los sinaloenses en el pasado. Lamentablemente, insisto, no hay una estrategia de seguridad
en Sinaloa, y yo les he dicho, no nos lo digan. Ajá. La estrategia, si quieren, no nos la digan, quédensela, pero ejecútenla, planéenla y ejecútenla ustedes. Porque lo que sí se ve es que los grupos delincuenciales, ellos sí traen una estrategia. Y eso es terrible, licenciado Julio. Jorge, ¿coincidencia la venida de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa, Culiacán, con las declaraciones de culpabilidad de Ovidio en Estados Unidos? Yo creo que es una buena interpretación partir de esa base, porque, como acaban de decir mis compañeros, no merecía el pretexto de venir aquí a Culiacán, a un hospital que se dijo desde el gobierno de Quirino Ordaz que estaba terminado, que tenían dinero para el equipamiento. Ajá. No lo tienen, están ahorita inaugurando un quirófano, mañana pueden inaugurar tal vez la cafetería, pasado mañana tal vez los baños. Es una burla porque es un edificio que no está terminado, ni siquiera hay estacionamientos alrededor. Ajá. Entonces es un pretexto de venir al quirófano, y no valdría la pena ni la movilización tan grande de las Fuerzas Armadas, ni los gastos tan evidentes para haber traído a la presidenta de esa manera. Ajá. Además inusitadamente. Entonces la única explicación es que vino a tratar de establecer algún contacto que pudiera atenuar los señalamientos del abogado del señor Ovidio Guzmán, que obviamente un abogado que estuvo presente en las negociaciones para que se pudiera dar el asunto de testigo protegido, y conoce de fondo los documentos y pruebas que exhibieron la defensa, obviamente parte de la defensa es él, a la jueza. Entonces, si está haciendo un señalamiento tan fuerte este abogado, pues realmente deja temblando a la presidenta. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora salieron la mañana diciendo que van a consultarle a la consejería, a la consultoría jurídica de Palacio Nacional, a ver qué le van a contestar al señor, cuando en todo caso lo que debería contestar la consultoría jurídica es una demanda por daño moral a la presidenta de México por $1,000 millones o la cantidad que fuera suficiente, porque es un daño que se le está haciendo a la jefa de Estado, jefa de gobierno y jefa de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, aquí hay una cosa que deja estupefactos a todas las personas que tratamos de alguna manera de usar el cerebro cotidianamente, y entonces nos damos cuenta que hay cosas que no checan. Ese es básicamente, ¿no? De acuerdo con los tres. Nos vamos a ir ahorita a la pausa porque ya no las están solicitando y es importante. Yo soy Sandra Martos y está en su programa Contrapeso. Ya regresamos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Bueno, pues continuemos con la mesa para que el tiempo nos alcance, que esto es muy importante. Vuelvo contigo, hermano y amigo Francisco, ¿ok? Adelante. Fíjate bien. Oye, pues hablábamos ahorita de la visita de Claudia, ya daban sus puntos de vista, me parecen pues muy acertados, desde luego yo creo que al público también lo está comentando, pero decirte, ¿qué pasa con las declaraciones que hace precisamente este señor, el abogado de Ovidio Guzmán, que molestan a la presidenta, que la hacen de alguna manera reaccionar? ¿Qué opinas? Primero, ¿recuerdas las declaraciones? No más tengo o menos, contexto, pero sí de manera genérica sí tenemos una idea. Tienes una idea. Del impacto y la reacción errática y contraria a lo que debe haber contestado. Sí, no, sobre todo, más que nada lo que él hace mención acerca del general Cienfuegos, que está muy en desacuerdo ahora, como en su momento cuando debieron de darle un seguimiento correcto al general no lo hicieron. Claro. Y qué bueno, ahora con el tema de Ovidio Guzmán, pues las cosas parece ser que las quieren manejar diferente, y obviamente pues él hace su declaración respecto a esto, y bueno, y le dice a la presidenta también que se ocupe ella de ser no una intercomunicadora, sino una presidenta. Mira, nos queda claro que el Ejecutivo habla de autonomía cuando le conviene. Ajá. No, le corresponde a la Fiscalía General de la República, es Ajá. autónoma. Pero ¿quién la pone? ¿Quién la designa? Yo creo que a estas alturas de la vida a la sociedad en general no se le puede engañar. Unos
chupamos el dedo, como dicen vulgarmente por ahí, ¿no? Pero el hecho de una reacción de una política de primer nivel, como es Claudia Sheinbaum, en lugar de actuar a la defensiva y hacerse la víctima por una declaración de un abogado, debe analizar primeramente los documentos de quien sí tuvo a la vista la carpeta, lo que es el expediente criminal que tiene este personaje en Estados Unidos, y después tomar las decisiones correspondientes. ¿Sabes qué? Si te equivocaste, mientes lo que dijiste, pero hacia el aire, o conoce algo o tienen miedo. Estas declaraciones pues obviamente dejan al desnudo a la política ante los supuestos o presuntos vínculos que pudieran tener, y al menos pues los deja temblando. Yo creo que esa semillita que sembró la declaración, están temblando muchos políticos. Yo creo que parte de la incapacidad del gobierno, o no es que incapacidad, yo creo que falta de voluntad. ¿O de oficio político será? Es correcto. Desde luego, pues, no los dejan trabajar. Porque si los dejaran, como la política de abrazos no balazos, otra cosa hubiese sido, con la política que sí estoy de acuerdo con Claudia Sheinbaum, es de combatir lo que está haciendo hoy, contrario a lo que hacía Andrés Manuel López Obrador. Ok, vamos a ver qué dice el licenciado Julio respecto a esto. Esto es una muestra de que no siempre la mañanera es benéfica para ellos. La presidenta se estuvo refiriendo en relación al tema de Ovidio toda la semana, o con preguntas a modo de reporteros, y estuvo creando una narrativa la presidenta, de suerte tal que el abogado de Ovidio tuvo que salir a declarar, y digo tuvo que salir porque había una afectación a los intereses de su otro patrocinado. Si bien había sacado ya un acuerdo para Ovidio, pues todavía le falta Joaquín Guzmán, hijo, negociar para él. Entonces las declaraciones de la presidenta estaban generando una afectación para persuadir de alguna forma al gobierno de los Estados Unidos y no poder llevar a materializar ese segundo acuerdo que él está buscando. Por eso, estratégicamente, el abogado salió y a dar esas declaraciones. La presidenta se equivoca, un error de cálculo muy grave, político y diplomático, pues no, porque no tendría la presidenta por qué haberse puesto a la altura con el abogado. Y yo ahí sí difiero de mi compañero Francisco Villarreal, porque en todo caso tendría que haber puesto a Gers Manero para que hiciera las explicaciones correspondientes en cuanto al tema de justicia. Tendría que haber salido el tema de la diplomacia también, y también tendría que haber salido el secretario de la Defensa a aclarar el tema del militar, se me va del Cienfuegos, del Cienfuegos. Del general Cienfuegos. Y la presidenta no se hubiera visto envuelta en esta dinámica, donde se vio envuelta lastimosamente. Ahora, hablabas, para poner en contexto el tema, en la introducción tú, hablabas de los asesores. Terriblemente los asesores. Sabía que la presidenta venía a Sinaloa, específicamente a Culiacán. Todas las semanas estuvo construyendo la narrativa del tema de Ovidio. Invariablemente le iban a cuestionar con esos temas a la presidenta, y parece ser que no se prepararon para eso, y ahora se están padeciendo las consecuencias, porque se está evidenciando no nomás a la presidenta, a todo un pueblo, a todo un gobierno. Está muy bien, licenciado Julio. Jorge. A ver, aquí habría que argumentar algo más. Habría que hacer un análisis breve, porque el abogado dijo una cosa muy clara, que ella era la representante de relaciones públicas de los narcos, pero hizo una separación con el pueblo de México. Dijo que el pueblo de México no merecía tener esa presidenta. Eso quiero yo hacer es fuerte, Jorge, una aclaración, porque esto está muy fuerte. Y aunque es una persona, un particular,
pues realmente está en todo su derecho de hacer una crítica porque pidió ella respeto. Pero en primer lugar, él no es ciudadano mexicano, y aún si fuera ciudadano mexicano, ante una imputación de ese tamaño, ella debía haber respondido con contundencia si es que sabe que no tienen pruebas contra ella. No decir que me deben respetar, no, demostrar que ella es ajena a eso, y eso no lo hicieron. Entonces quedó la duda de que lo que declaró el abogado, como repito, lo sabemos, aquí lo hemos comentado, él sí conoce el contenido de las negociaciones del señor Guzmán con la jueza de Chicago, Illinois, y sabe muy bien en qué consiste. Cosas, claro. Termino con esto. La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kristi Noem, ya declaró la semana pasada que le había extendido un listado de las personas que querían y que estaban señaladas para que pudieran comparecer a los Estados Unidos. O sea, la presidenta conoce esa lista, no desmintió a la secretaria de Seguridad Interior, entonces estaba cubriendo a López Obrador, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ella misma está encabezando de alguna manera las dudas, y si no es que las certezas de que encabeza esa narcopolítica, esa como dijo en un momento Donald Trump, esa intolerable liga de los políticos con el narco. Nos vamos a ir a la pausa de nuevo y regresando comentarles cómo ven la reacción de Donald Trump. Venganza respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum con el tema de los aranceles, o cómo ven ustedes esta situación. Nos vamos a la pausa. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. El panorama sigue en tensión. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Les voy a dar un minuto nada más para esta respuesta que veíamos del tema de Donald Trump, si era amenaza la que estaba ya dando a las respuestas a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves? Por favor, licenciado Francisco. Ya México está coqueteando mucho con China, y es un rival político a nivel mundial de Estados Unidos. Es una potencia económica, sin duda alguna, ¿no? Pero históricamente, a la pequeña edad que tenemos nosotros, nos damos cuenta que el ejército se surtía, por llamarlo de esa manera, de unidades motrices de Estados Unidos, armamento de Estados Unidos. Ahora los carros y los camiones del ejército son chinos. Cuando habían visto marchar al ejército chino en México con López Obrador, socialistas fueron y marcharon en el Zócalo el 16 de septiembre. Venezuela, Cuba y a Estados Unidos, el embajador en aquel tiempo, no recuerdo cómo se llama, el anterior embajador de Estados Unidos en México, lo pusieron atrás, siempre estaba enfrente. Era un índice del principal Ken Salazar, gracias amigo. De acuerdo. Era el socio principal de Estados Unidos, digo era porque está en proceso, a pesar de que hay un tratado de libre comercio originario, es el TEMEC, y pues obviamente está golpeando a través de las presiones que está haciendo más que venganza. Entonces, la venganza, ¿qué es? No, es una presión. Presiones. Presión, ¿para qué? Para que se alinee a lo que estaba anteriormente. Está violentando flagrantemente México el Tratado de Libre Comercio, o lo que es el TEMEC el día de hoy, ¿no? Yo creo que por ese lado viene algo. Ok, Julio, ¿qué dices, licenciado? Cuando recién inició con la imposición de los aranceles, Donald Trump, su servidor fue lo que dijo, lo va a utilizar como una navaja suiza. Todo el tiempo. La navaja suiza se utiliza para todo. Para todo. La navaja suiza se utiliza para todo. Y no nos estamos equivocando, ¿no? Creo que hay que ser muy mesurados con el tema de la intención de imponer el 30% de los aranceles, porque al final es una carta, no es ningún orden ejecutiva que se haya firmado todavía. Es una carta que envió a la presidenta y a la comunidad europea, en la que específicamente a México, por el grado de importancia que reviste el extracto de la carta, dice:
A pesar de nuestra sólida relación, como recordarán, Estados Unidos impuso aranceles a México para hacer frente a la crisis del fentanilo en nuestro país, causada en parte por la incapacidad de México para impedir que los carteles formados por las personas más despreciables que jamás hayan pisado la tierra introduzcan estas drogas en nuestro país. México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, pero lo que México ha hecho no es suficiente. Ajá. Entonces, sí. Con este argumento Donald Trump pretende imponer el 30% de los aranceles. Creo que al final no va a pasar, como no ha pasado con las otras imposiciones que ha hecho, con las otras intenciones que ha tenido para fijar este tipo de aranceles. Creo que no pasará. También lo hizo, Jorge, con Europa, según mencionó Donald Trump, no sí, es solamente México, se fue a Europa. A ver, pasa? aquí yo quisiera hacer un comentario. Sí. Estamos en una transición geopolítica, es decir, no son asuntos aislados, es toda una política general para reposicionar a Estados Unidos como poder hegemónico. Sí. Obviamente aquí hay varias cosas que me gustaría llamar la atención. Una, la declaración de la fiscal de los Estados Unidos cuando señala que 4 países son enemigos de Estados Unidos y dice que es Irán, lo que sabemos que es obvio, que es también enemigo de Estados Unidos Rusia, que es enemigo de Estados Unidos China y México. Es decir, ya ubicar como amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos a México es un asunto muy grave. Nunca había sucedido en la historia de México. Del país. Ese es un punto. Y lo hizo delante del presidente Trump. La segunda cosa es que las aranceles forman parte de un conjunto de políticas para ir renegociando su posicionamiento de diversos países con Estados Unidos, que es el país más consumista de la tierra. Desde 2016, cuando tomó las riendas Donald Trump, le aplicó el 20% a China y con eso se calmó el coreano del norte. Se pararon inmediatamente y mucha gente creía que China iba a sustituir a Estados Unidos como poder hegemónico mundial. No es así, no es así, porque ya se vio que han buscado la renegociación, que claro, Estados Unidos también necesita de los productos chinos hasta cierto punto, pero los productos chinos son nocivos contra la economía de todos los países. Entonces, la carta que manda Trump es parte de una decisión dada, no es una nota ejecutiva, como señala aquí el licenciado Alvarado, pero efectivamente ya es una decisión. Entonces contestó Claudia Sheinbaum que tenía recursos para poder reducir esos aranceles, pero hace unas horas acaba de decir Donald Trump que no hay marcha atrás. Es decir, va a aplicar los aranceles por la razón específica de que la lucha contra el factor fentanilo, que está equiparado a una arma de un tipo no convencional, letal contra ciudadanos americanos, entonces ahí está la argumentación. Y luego en segundo lugar, al colocar a los cárteles como terroristas, están entrando a una clasificación que incluso dentro del Comando Norte, en el cual pertenece México, que casi nadie sabe, que quisieron quitarlo y pasarlo al Comando Sur, la Cámara de Representantes se paró porque el Senado lo frenó, y también los militares de los Estados Unidos tomaron la decisión de darle una oportunidad a México, pero con esas condiciones Estados Unidos tiene todas las ventajas que jamás nos hubiéramos imaginado por una conducción errática del gobierno actual y el gobierno anterior que ha desprotegido totalmente los intereses del pueblo mexicano. Desde el principio que tomó el poder, Donald Trump ha estado diciendo que en el tema de los aranceles él se va a manejar de acuerdo a sus criterios y a lo que él ve, pero lo que él está buscando todo el tiempo, y lo decías bien, yo creo, licenciado, y lo han dicho bien ustedes en la mesa, es presionar al gobierno de México para que pues obviamente cumpla con lo que tiene que responsabilizarse, que es el tema del fentanilo, que bien decías tú, Jorge, que es lo que trae a Estados Unidos con los pelos, por decirlo de alguna manera coloquial, de punta. Si me permiten, cerramos este tema, ¿sí? Y pasamos
pasamos un poquito al tema del INE. No sé, ahorita yo creo que en el último segmento vamos a darle así como que una maquilladita nada más al tema del INE, pero cierra con medio minuto, sí, el tema ¿ok? ¿Iniciamos? Sí, claro. Ok, mira, coincido aquí con mis padres aquí en esta mesa de análisis. Ajá. Y lo que es innegable, ilógico, impensable, ¿cómo es que te niegas a una ayuda que te ofrece? Da cuenta que te ofrece un paracetamol para que se te quite el dolor de cabeza y digas, no lo ocupo. ¿Por qué México se niega al apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? ¿Por qué se niega? Una, ¿es complicidad o por miedo? Esas son las preguntas que nos hacemos todos, porque una ayuda es innegable. ¿Cómo te vas a negar a que te apoyen a saltar el charco, a saltar el río, cuando la turbulencia está a todo lo que da y quien te lo ofrece trae un submarino y puede pasar fácilmente? Eso es innegable y creo que le dejamos el espacio aquí a nuestro amigo. Su conclusión, medio minuto. Creo que no pasará finalmente el tema de los aranceles. Está trabajando la comisión, hay una comisión del gobierno mexicano en los Estados Unidos haciendo su labor. Esperemos que, me parece, Donald Trump, ojalá que no me cancele la visa, pero, pero me parece que al final es un narcisista, le gusta capturar la atención de todos. No ser tan displicente con este tema. En el pasado tenemos esta experiencia de que se ha negociado, lo quiere finalmente para hacer la presión necesaria. Vamos a ver ahora qué es lo que le pide al Estado mexicano a través de esta comisión negociadora que está en Estados Unidos. Ok, gracias, licenciado Jorge. Mira, lo del INE, pues el 1 de junio se demostró que el INE prácticamente como organismo autónomo no existe. No, fue una de las elecciones fraudulentas más grandes que ha habido en toda la historia de México, con candidatos desconocidos totalmente para la población, con una revoltura de nombres, una cantidad inmensa en cargos que la gente nunca ha analizado, porque aún los especialistas se podrían confundir. Fue un circo para dar un golpe de Estado fáctico contra el Poder Judicial, que ya no lo tenemos, que no sabemos en qué condiciones está, y han despojado al Estado mexicano de los tres poderes que en conjunto desempeñan el factor más importante, que es el poder del Estado. El poder del Estado tiene tres patas, y en el tripié, poder legislativo, ejecutivo, judicial, dos poderes conspiraron sin pruebas para tirar un tercer poder. Eso, y el INE fue el organismo que se prestó a eso. Y para acabarla, los acordeones los rechazó el Tribunal Electoral. Entonces, ya tenemos fuera el INE como organismo autónomo, y también el Tribunal está incumpliendo su neutralidad y su análisis. Y para finalizar, tienen una propuesta aún así de desaparecer el INE. Ahorita por lo pronto, en estos días, van a quitar al director de organización del INE, sin consultar a los consejeros, y también a la directora de quejas, que recibió parte de la queja de los acordeones. O sea, el INE está desapareciendo. Nos vamos a la pausa, porque ya nos comimos un poquito también el tiempo de la pausa. Vámonos a la pausa, es muy breve. Yo soy Sandra Martos, ya regresamos con el último de nuestros segmentos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Vamos, 2 minutos para ti, Francisco. Tema INE. Recordemos los fallos, la resolución que dio pues el Tribunal Electoral a nivel nacional sobre el tema de las impugnaciones de las organizaciones de la sociedad civil, en el tema de los acordeones directamente. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posicionamiento al respecto? Y también de los partidos que impugnaron, ¿no? Muy lamentable el posicionamiento y las resoluciones del tribunal. Y yéndonos un poquito más que las resoluciones, el origen
de cómo se inició el proceso de la promoción, que en menos de un año se aprobó, creo que fue en septiembre o octubre del 2024, y empezaron las campañas, todo al vapor, contrario a derecho, con ciertas limitantes los candidatos, candidato a juez, 250,000 pesos creo que era el tope, 400 y fracción para magistrado, y para ministro creo que 800,000 pesos aproximadamente, ¿no? Yo creo que antes de la resolución, que yo creo que pasamos la batuta a nuestros pares aquí en la mesa, para darles algo firme, un suelo, un parejo, como para decir, arrancamos con las resoluciones. Nosotros como asociaciones civiles, organismos, de manera conjunta, estuvimos en contra de que se votara, porque uno de los 14 puntos, los 14 fideicomisos, las resoluciones, los señalamientos de corrupción, cuando hubo un juicio político en contra de un juez, un magistrado o ministro, nunca lo hubo. Siempre fue un relumbrón para atizar la leña de la sociedad para el linchamiento judicial. Nosotros fuimos objeto de crítica como organismos porque estuvimos en contra y finalmente apoyamos a algunos y algunos y otros no, para que sean magistrados o ministros y jueces algunos. ¿Y por qué sí? Después de que no queríamos, porque queríamos que estuvieran los más preparados. Nosotros decidimos como organismo apoyar a los más preparados para garantizar que quien estuviera ahí fuera garante de conocedor de la justicia, de los temas, por supuesto, y respetando las ideas de cada organismo que optó por no hacerlo, ¿no? Desde luego, ¿no? Y obviamente eso vino a colación un sinnúmero de quejas, de demandas por lo del acordeón principalmente, que aquí en China es una trampa, es un fraude. Yo como maestro, yo obviamente pues estoy en contra de que los muchachos vayan con acordeón porque están reprobados. Gracias, aparte, Francisco. Lo difícil. Perdón, pero nos quedan 2 minutos, uno suyo y otro suyo. Jorge, por días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió una serie de impugnaciones que interpusieron algunas organizaciones civiles que buscaban declarar la nulidad de la elección. La base en la que se sustentaron para desechar estos recursos o estas impugnaciones fue en el sentido de que eran, en la mayoría de los casos, estas irregularidades en las que se soportaban estas impugnaciones eran notas periodísticas. Había una diferencia en la opinión de otro de los magistrados en las que le decía que se basaban ciertamente en notas periodísticas, pero con un trabajo de investigación que las respaldaban, pues, ¿no? Y que evidenciaban esas deficiencias, esas irregularidades que se habían presentado el día de la elección judicial, y que al menos eso ameritaba que se investigara y que no se desecharan estas impugnaciones que se habían hecho desde la sociedad civil a través de estas organizaciones. Lo que va a suceder en el futuro es que estas impugnaciones habrán de parar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí se resuelve después del 1 de septiembre. Ya sabemos en qué sentido se va a resolver, porque vamos a tener una reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los nuevos magistrados, ministros. Julio, gracias. Jorge. Pues lo que decía es el proceso más desasiado, incluso antes de lo que se llamaba el inicio de la democracia, que fue cuando ganó Fox, que hubo una alternancia de partido. Esto fue un desaseo que contribuye al derrumbamiento de las instituciones, que es una de las características que este gobierno y el anterior tratan de destruir lo que se había construido a través de muchos años de manera positiva en unos sentidos y de otra manera que podía haber sido reformada. Se acabó esa posibilidad con la destrucción institucional. Eso es lo que debemos reflexionar, que el México que teníamos no existe institucionalmente. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a los tres por sus participaciones, sus aportaciones, como siempre. El tiempo, ya saben que aquí vuela, ya se agotó, me dicen que ya. Y gracias por todo lo que han aportado. Las mesas de análisis así son.
¿verdad? Me encanta. Bueno, muchísimas gracias a la gente que se conectó, sus comentarios. Seguimos en conexión. Yo soy Sandra Martos, los veo el miércoles en punto de las 4 de la tarde. Quédese con el doctor Muñoz en la siguiente programación. Muchísimas gracias, ya sabe, le llevo en el corazón. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción